Relato incógnito. La historia de hoy se trata de la increíble y aterradora historia de Billy Milligan. En el otoño de 1977, la tranquilidad de Columbus, Ohio, se vio sacudida por una serie de desapariciones inexplicables. Estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio comenzaron a desaparecer una tras otra, dejando un rastro de miedo y desconcierto. La comunidad, que hasta entonces se había sentido segura, cayó en un estado de alerta constante. La policía intensificó las investigaciones y fue tras la desaparición de la tercera joven que lograron capturar al sospechoso, un joven de 22 años llamado William Stanley Milligan, conocido simplemente como Billy. A simple vista, todo parecía indicar que era un caso más de un criminal oportunista. Sin embargo, a medida que avanzaban los interrogatorios y el proceso judicial, algo extraordinario comenzó a emerger. Durante los interrogatorios, Billy mostraba un comportamiento desconcertante. Su voz, su acento, su lenguaje corporal e incluso su expresión facial cambiaban drásticamente. Un momento podía ser un niño asustado, al siguiente un hombre frío y calculador. No se trataba de simples evasivas o de una actuación torpe. Era como si distintas personas habitaran su cuerpo. Su defensor, tras notar estas anomalías, solicitó una evaluación psiquiátrica. Los resultados fueron impactantes. Billy sufría de un trastorno disociativo de identidad, conocido entonces como trastorno de personalidad múltiple. No albergaba 2 ni 3 personalidades, sino 10. Entre ellas destacaban Arthur, un británico educado, de pensamiento analítico, experto en medicina y ciencias. Dominaba idiomas como el árabe y el suajili. Dragan Badaskovich, un yugoslavo fuerte, experto en armas y defensa personal, de carácter violento pero protector. Allen, un joven carismático y manipulador, capaz de embaucar a cualquiera con su labia. Tommy, el talentoso con los dispositivos electrónicos, especialmente en cerrajería y electrónica. Danny, un adolescente temeroso de los hombres, traumatizado por un intento de abuso sexual. David, un niño de 8 años, hipersensible al dolor físico y emocional. Kristen, una niña de 3 años, inocente y tierna, quien apenas sabía leer y escribir bajo la tutela de Arthur. Christopher, hermano mayor de Kristen, de 13 años, más apagado y retraído. Adalana, una joven lesbiana de 19 años, quien confesó haber perpetrado los abusos sexuales. Billy aseguró que Ragen fue quien secuestró a las víctimas, mientras que Adalana fue la responsable de los abusos. El Billy que enfrentaba las acusaciones no tenía recuerdo alguno de los hechos. Los psiquiatras concluyeron que las distintas personalidades se habían desarrollado como un mecanismo de defensa frente a una infancia marcada por el horror. Billy nació en 1955 en Miami, Florida. Tras el divorcio de sus padres, su madre Dorothy volvió a casarse con Chalmer Milligan, un hombre brutal que sometió a Billy a abusos físicos y sexuales sistemáticos desde que tenía apenas 9 años. Fue durante este tiempo de terror cuando su mente, incapaz de soportar el dolor, comenzó a fragmentarse. La corte se enfrentó a un dilema sin precedentes. Era la primera vez en la historia judicial de Estados Unidos que un acusado alegaba disociación de la personalidad como defensa. Finalmente, Billy fue declarado no culpable por razón de demencia y enviado a hospitales psiquiátricos en lugar de a prisión. Pero su historia no terminó ahí. Mientras estaba internado, los especialistas descubrieron que Billy no albergaba solo 10 personalidades, sino un total de 24. A las ya conocidas se sumaban los indeseables, personalidades de carácter antisocial y criminal. Kevin, un planificador de crímenes. Walter, un explorador experto. April, una mujer impulsada por el deseo de venganza. Samuel, un pintor fraudulento que vendía obras robadas. Martin, Steve, entre otros,
todos representando distintas facetas de la supervivencia callejera. Y por encima de todas ellas existía el maestro, también llamado el profesor, la combinación consciente de las 23 personalidades capaz de analizar la situación de manera objetiva. A lo largo de su internación, que se extendió por más de una década, Billy fue trasladado entre varios hospitales psiquiátricos del estado de Ohio. Cada traslado respondía a necesidades clínicas específicas o problemas de conducta, que surgían por la constante lucha interna entre sus múltiples personalidades. Los médicos encargados de su tratamiento enfrentaban un desafío inédito. No trataban a un solo paciente, sino a 24 individuos que compartían un mismo cuerpo. Cada uno con su historia, su idioma, sus miedos, sus traumas. Las sesiones terapéuticas eran muchas veces ejercicios de paciencia y reconstrucción. Uno de sus alter egos podía estar dispuesto a colaborar, mientras que otro saboteaba el proceso. Los expedientes psiquiátricos revelan que algunas personalidades intentaban asumir el control completo de su mente, mientras que otras aparecían esporádicamente solo cuando se sentían en peligro. En ocasiones, las transiciones entre identidades eran tan repentinas que los mismos doctores dudaban de lo que veían. El cuerpo de Billy podía pasar de estar encogido y tembloroso como un niño a tensarse como el de un soldado en combate, todo en cuestión de segundos. Durante su tiempo en el hospital de Athens, Billy comenzó a expresar su historia a través del arte. Pintaba, esculpía, escribía. Cada obra parecía provenir de una personalidad distinta. Una escultura podía reflejar el caos interno de Ragen, mientras que un poema, escrito con pulso infantil, representaba los sentimientos de Kristine. Su arte se volvió una ventana a su psique fracturada y fue usado por los terapeutas como parte del tratamiento. La figura del maestro, la personalidad que combinaba conscientemente a todas las demás, fue clave para el proceso de integración. Según los registros clínicos, fue esta entidad la que permitió que Billy comenzara a narrar su historia como un todo, entendiendo su pasado fragmentado desde una perspectiva unificada. Aunque nunca se logró una integración completa de las personalidades, se alcanzó un estado de cooperación interna que los médicos consideraron suficiente para su liberación supervisada. Sin embargo, para muchos profesionales de la salud mental, el caso de Billy Milligan sigue siendo un misterio. ¿Era realmente un individuo que disociaba su identidad como defensa ante el trauma? ¿O supo manipular al sistema con tal maestría, que convenció incluso a los más escépticos? Tras una década de tratamiento, en 1988, Billy fue considerado curado de su trastorno y puesto en libertad. Intentó vivir una vida normal. Incursionó en el cine, fundó una productora y buscó capitalizar su notoriedad. Sin embargo, su pasado lo persiguió siempre. Billy continuó involucrándose en actividades turbias, venta ilegal de medicamentos en hospitales psiquiátricos, apuestas clandestinas y posibles desapariciones sospechosas como la de su antiguo compañero de cuarto, Michael Madden. Aunque las pruebas circunstanciales apuntaban hacia él, nunca se le pudo condenar. En sus últimos años, Billy trató de vender su historia a Hollywood. Llegó a tener reuniones con el mismísimo James Cameron, el director de la famosa película Terminator, aunque los proyectos nunca se concretaron. En 2014, Billy Milligan falleció a los 59 años de edad tras una batalla contra el cáncer. Hoy, más de 40 años después, su caso sigue generando controversia. Algunos lo consideran un paciente real, una víctima de un trastorno mental grave. Otros, un maestro del engaño que burló a todo un sistema judicial. Documentales, libros y películas como Split se han inspirado en su vida, alimentando el eterno debate. ¿Fue Billy Milligan un verdadero prisionero de su mente fragmentada? ¿O el mejor actor que jamás pisó un tribunal?
más.